Muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, profe. No sé si ya todos pudieron mirar en Classroom, les acabo de actualizar dos cosas. Una, la calificación de uno de los informes que teníamos acumulados. Y otra es el primer taller de este módulo. Entonces, no sé si de pronto ya hayan podido revisar y si tienen algo por comentar al respecto. Bien, en todo caso, pues ahí pueden ir revisando. ¿Listo? Pues por ahora voy a detener el video, compartirles pantalla por acá. Bien, entonces, pues con la clase de hoy daríamos comienzo a la quinta parte del curso, pues que corresponde a diferenciación e integración numérica. ¿Sí? Pues básicamente, como su nombre lo indica, cuando hablamos de diferenciación e integración numérica, pues estamos hablando de derivar e integrar a partir de los datos o de una tabla de datos. Como hemos venido operando algunas otras técnicas como la interpolación, por ejemplo, ¿sí? Y las aproximaciones. En este punto, pues es bueno recordar la definición de la derivada, que en realidad pues nos representa la razón de cambio o el cambio de una variable dependiente con respecto a una variable independiente, ¿sí? Y pues su definición como tal, que viene a partir de lo que nosotros conocemos como diferencias. Si ustedes recuerdan, las diferencias divididas tienen esta estructura también. Una F, bueno, una diferencia en F y una diferencia en X. La razón de esas dos diferencias. Y bueno, cuando el límite tiende a cero de esa diferencia en X, pues es que aparece el concepto o la definición de derivada. Bien, entonces eso nos da pues una intuición de hacer lo contrario. Si tenemos la derivada, ¿cómo podríamos aproximar esa derivada? Pues vemos que una forma pues bastante intuitiva puede ser tomar simplemente una diferencia de esta del primer orden, ¿sí? De hecho es tal vez la más común y la primera forma que nosotros utilizamos para aproximar derivadas. Y aquí vemos gráficamente cómo la aproximación por diferencias, ¿sí? Cómo el vector de esa aproximación por diferencias se va convirtiendo paulatinamente en la derivada que finalmente por definición es la recta tangente a la curva en el punto determinado. ¿Sí? Aquí en estas que tenemos todavía diferencias, alcanzamos a observar que no es tangente, pasa por dos puntos, precisamente por la definición de que de ser una diferencia, sin embargo, se va acortando el espacio de esa diferencia y
al final pues vamos convirtiéndonos en una derivada. Nosotros lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a tratar de aproximar esta derivada de alguna de estas formas, ya sea con una diferencia más pequeña o con una diferencia pues un poco más grande. Bien. Ahora, pues por supuesto que el proceso inverso a la derivada pues es la integral. Entonces la integración es el proceso inverso de la diferenciación, ¿sí? Por lo tanto, pues si nosotros recordábamos la derivada como, o bueno, la definíamos a partir de una diferencia, ahora la integral la vamos a definir a partir de una suma. De hecho, el símbolo de integral es una manera de recordarnos la relación que mantiene una integral con la suma, ¿sí? Y pues por su definición, vemos que también es cuando cuando el límite de delta x tiende a cero, pero estamos hablando de una suma. Entonces, eso también nos permite intuir de qué forma podríamos nosotros aproximar una integral a partir de sumatorias o de sumas. ¿Sí? Aquí pues ya vemos de forma gráfica cómo nosotros podríamos aproximar, por ejemplo, o cómo lo hemos hecho quizá en algunos cursos de cálculo, la aproximación a esa integral, que es básicamente sumar el área o intentar aproximar el área bajo esta curva a partir de sumas de áreas más pequeñas. ¿Sí? En este caso, pues tenemos barras que nos dan un valor aproximado de la función en ciertos intervalos de tamaño delta x. Y pues como vimos, en la medida en que este delta x se haga más pequeño y tienda a cero, estaríamos definiendo como tal o definiendo de forma o de manera formal el concepto de integral. Ahora, en particular, nosotros podemos encontrarnos en tres situaciones cuando estemos haciendo derivadas o integrales. La primera, pues simplemente es una función sencilla, por ejemplo, alguna función conocida, un polinomio, una función trigonométrica, una función exponencial, ¿sí? De aquellas que nosotros conocemos casi que de memoria, ya sea la derivada o la integral, o por lo menos la regla de aplicación es muy sencilla. Entonces, por lo tanto, podríamos aplicar un método analítico. Sin embargo, podemos encontrarnos también una función más compleja que, a pesar de ser continua, su expresión no permita o no sea sencilla de entender para aplicar directamente una integral o derivada. O lo mismo es encontrarnos una función tabulada, de las que ya nos hemos venido acostumbrando, donde tenemos un conjunto de parejas XY. Y bueno, que es, digamos, el caso más común cuando nosotros lo que hacemos es tomar experimentos de campo y realmente tenemos un conjunto de datos discreto que no nos permite aplicar un método analítico de integración. Entonces, en estos últimos dos casos, aplicaríamos un método numérico y, repito, en el primero donde tenemos la función conocida y, digamos, con una estructura simple, podríamos aplicar directamente un método analítico. Obviamente nosotros nos vamos a centrar en estos dos últimos, que son los que nos interesan en este curso. Para ello, pues vamos a revisar dos conceptos intuitivos que son la diferenciación y la integración por áreas iguales. ¿Sí? Entonces, para la diferenciación, lo que vamos a hacer es dividir
la función en intervalos y en cada intervalo aplicamos una diferencia sencilla, ¿sí? De forma delta y sobre delta x, que nos daría una pendiente. Y esos valores los vamos a ir a graficar a manera de tabla de gráfico de barras. Después, con esos valores, tomaríamos una curva suave que aproxime esa curva y a partir de esa curva que aproximamos podemos hacer la estimación de los valores de la derivada. Entonces aquí está, digamos, ese concepto expresado gráficamente, donde nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Tenemos 6 parejas, XY, 0, 0, 3, 200, 6, 350, 9, 470, 15, 650 y 18, 720. ¿Sí? Entonces, vemos que es creciente el conjunto de datos, sin embargo, en la medida en que nosotros aumentamos el paso, o bueno, en el que aumentamos el valor de X, ese crecimiento se hace más pequeño. Entonces pasamos de aumentar 200 a aumentar 150, luego aumentamos 120. Bueno, aquí hay un aumento más alto de 180, pero porque tenemos un paso de 6. Y luego aquí tenemos un aumento de 70. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la función es creciente, nosotros esperaríamos, como vemos en la gráfica, una derivada decreciente. Pero ¿cómo podríamos estimar esa derivada? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, todo en orden. Vamos a revisar el chat. Bien, entonces continúo. A partir del conjunto de datos y la derivada la estimamos primero haciendo cálculos de diferencias divididas en intervalos o en los intervalos que nos ofrece este conjunto de datos. Es decir, si tenemos 6 datos, vamos a tener 5 intervalos, por eso nosotros tenemos acá 5 gráficas de barras, a pesar de que este intervalo pues es de tamaño diferente, pues lo utilizamos para la aproximación. ¿Sí? Entonces tenemos estas gráficas de barras que nos representan una diferencia o la diferencia entre los puntos de los extremos para cada intervalo. ¿Sí? Luego vendría el proceso de aproximar esta curva suave. Entonces, esta curva la podríamos estimar a través de una técnica de regresión, por ejemplo, o de interpolación que ya hemos revisado, que pase por los puntos intermedios del intervalo con el valor, pues, de imagen que corresponde a la derivada. ¿Sí? Entonces, y una vez tenemos esa curva de interpolación o de regresión, podríamos estimar directamente ya los valores de la derivada como tal en cada uno de los puntos que nos interesan conocer, que corresponden a nuestra tabla original de datos. ¿Sí? Entonces, para la derivada en 0, la derivada en 3, la derivada en 6, en 9, en 15 y en 18. Bien, esta forma pues es, digamos, intuitiva. No, no me parece que presente demasiada complejidad. No sé si es clara la idea de cómo se haría de esta forma intuitivamente, que es básicamente construir estas diferencias
hacer esta interpolación o esta regresión y luego obtener los valores en los puntos de interés. Es claro, profe. Listo. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos intentar aproximar gráficamente un valor de integral de forma, pues, casi que muy rápida, muy a inspección, muy intuitiva también para, pues, seguir utilizando el mismo adjetivo, en donde, como sabemos que la integral por definición es el área bajo una curva, nosotros tratamos de estimar esa área a partir de áreas más sencillas conocidas. Entonces, en este caso tenemos una cuadrícula y sobre esa cuadrícula hemos dibujado nuestra curva. ¿Sí? Para aproximar esa integral, pues simplemente intentamos tomar las áreas que están bajo esa curva. ¿Sí? Nosotros podemos determinar fácilmente el área de uno de estos cuadrados. Estos cuadrados, pues los contamos y multiplicándola por el área de cada uno, podemos estimar el valor de la integral de esta curva entre A y B. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que tenemos hasta aquí es eso. Para la derivada, lo normal que hacemos es tomar unas diferencias y en base a esas diferencias hacer la estimación en el punto. Y para las integrales, tratar de aproximar el área con figuras un poco más sencillas, ¿sí? O tratar de encontrar áreas más fáciles de hallar y en base a esas áreas hacer la estimación de la integral que realmente nos interese. Listo, me parece que esto es aún más sencillo que la parte de las derivadas, porque es básicamente solo sumar áreas, ¿sí? Y digamos que con eso ya tendríamos concluida la parte de la introducción de este tema como tal, y es que ya nosotros conocemos cuál es la idea o qué es lo que buscamos hacer, en qué consiste una aproximación cuando hacemos una derivada o una integral numérica. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar ya a las técnicas con definición un poquito más formal. Bien, entonces continuemos con lo que corresponde a diferenciación como tal. ¿Listo? Aquí pues no hay mucho por complementar. Ya hemos visto que la derivada la podemos aproximar a partir de diferencias, ¿sí? Muy similares, o de hecho con la misma definición que nosotros conocíamos con las diferencias divididas, donde en el numerador tenemos la diferencia entre el valor de la función y en el denominador tenemos la diferencia entre el valor de las variables independientes o de las x, ¿sí? En ese sentido, lo que nosotros definimos es la forma en la que encontramos esas diferencias. Y digamos que la primera forma que se nos ocurre es lo que denominamos diferencias hacia adelante. Entonces, para estimar en ese caso la derivada en un punto de x sub i, como necesitamos hallar la diferencia, pues necesitamos otro punto. Para eso utilizamos un punto siguiente, por eso ya hablamos de la diferencia hacia adelante, un punto llamado xi más 1. ¿Sí? Un punto xi más 1 que es xi más h. Es decir, la diferencia entre estos dos es de un paso que hemos definido h, ¿sí? Y, pues por supuesto, utilizamos el valor de la función en ese punto.
de tal manera que la diferencia hacia adelante se constituye como f de xy más 1 menos f de xy sobre xy más 1 menos xy. Fácilmente, delta de fi, que es ese cambio, dividido entre h. Aunque esto pues también es bastante casi que directo de analizar, su definición o su demostración formal viene de la expansión en series de Taylor. Entonces ustedes pueden hacer la revisión de una expansión en serie de Taylor y de allí despejar este valor de la primera derivada y podemos estimar entonces esta aproximación a la primera derivada con diferencias hacia adelante. De la misma manera, podemos obtener y podemos aproximar la derivada a través de diferencias hacia atrás. Entonces es la misma idea. Aquí habíamos tomado un punto auxiliar que estaba h unidades hacia adelante de x sub i. Ahora nosotros tomamos un punto adicional que está h unidades pero hacia atrás de x sub i, es decir, un punto anterior. Entonces, la diferencia se mantiene en estructura. Aquí teníamos f menos f sobre x menos x, aquí tenemos f menos f sobre x menos x, pero ahora lo estamos haciendo con un punto hacia atrás. Entonces ya no tenemos f de xy más 1 menos f de xy, sino f de xy menos f de xy menos 1, y pues la diferencia en el numerador sería xy menos xy menos 1. En notación podemos denominar esta diferencia como nabla de f sub i, ¿sí? Noten la diferencia acá con delta y nabla. Y pues la h sí sigue siendo igual porque las diferencias en x se mantienen. Y una tercera alternativa es tomar esta aproximación pero con diferencias centradas. Es decir, tomando los dos puntos auxiliares que vimos anteriormente, pero sin tener en cuenta el punto como tal donde nosotros queremos hallar la derivada. Entonces, tenemos un xy más 1 y un xy menos 1. Para ello, pues estimamos f de xy más 1 menos f de xy menos 1. Y en el denominador la diferencia pues será xy más 1 menos xy menos 1. Fíjense entonces que acá cambia. Ya no tenemos como denominador h, sino 2h. Sin embargo, la estructura sigue manteniéndose de la misma forma, como una diferencia de primer orden, las que habíamos visto en la parte del curso anterior. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo utilizando estas aproximaciones con diferencias, ya sea hacia adelante, hacia atrás, como centrada. Entonces aquí vamos a partir de este polinomio, ¿sí? Pues por facilidad vamos a utilizar una función ya definida, que es un polinomio, en este caso de orden 4, y vamos a evaluar su derivada en x igual a 0.5. Para ello vamos a utilizar dos valores de h igual a 0.5 y h igual a 0.25. Entonces, antes de iniciar, pues nosotros calculamos rápidamente el valor de esa derivada, ¿sí? Porque pues es fácil de encontrar para tomar como referencia el valor exacto de la derivada, que en este caso corresponde a menos 0.9125. Entonces, este valor es el que vamos a tomar como referencia para hacer el cálculo de las derivadas a partir de las aproximaciones con diferencias. Y aquí pues si empezamos a aplicar como tal esas aproximaciones, primero definiendo los puntos que vamos a utilizar. Entonces dijimos que en primer lugar vamos a utilizar a h igual a 0.5. Queremos estimar la derivada en 0.5, entonces de esta forma definimos a xy igual a 0.5. Encontramos el valor de la función
Pero también definimos a xi menos 1 para las diferencias hacia atrás y a xi más 1 para las diferencias hacia adelante. Xi menos 1, por supuesto que es xi menos h, entonces tenemos acá que el valor es 0. Y xi más 1 será este xi más h, que pues sería 0.5 más 0.5 y nos da un valor de 1. Encontramos las imágenes correspondientes, f de xi menos 1 y f de xi más 1, y ya con estos tres pares de puntos podemos hacer nuestro análisis de cada una de las derivadas, bueno, de la primera derivada a partir de las diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás y centrada. Y eso es lo que hacemos acá. Con la diferencia hacia adelante, recuerden que tomamos a xi más 1 y a xi. Por lo tanto, en el numerador tenemos f de xi más 1 menos f de xi, 0.2 menos 0.925, dividido en 0.5, que es nuestro valor de h, ¿sí? Y que viene pues de restar xi más 1 menos xi. Esa aproximación nos da menos 1.45. Entonces recordemos que nuestra derivada exacta es menos 0.9125, lo cual pues vemos que está primero bastante alejado en esta primera aproximación, entonces tenemos un error relativo porcentual de 58.9%. Bueno, es un error bastante grande. Vamos a ver qué pasa con las otras diferencias. Acá tenemos la diferencia hacia atrás. Para ello tomamos xi y xi menos 1. Entonces tenemos en el numerador 0.925 menos 1.2 dividido entre 0.5, lo que nos da menos 0.55. Ahora estamos muy por debajo, bueno, en valor absoluto, ¿sí? Menos 0.55. Y pues el error relativo sigue teniendo el mismo orden, pues es más pequeño, pero todavía es de un orden similar. Tenemos un error de 39.7%, lo cual todavía es muy grande. Fíjense ahora que con las diferencias centradas en este caso, estamos obteniendo, me pasé una diapositiva, estamos obteniendo con las diferencias centradas un valor un poco más cercano, ¿sí? Para eso pues tenemos xi más 1, xi menos 1, 0.2 menos 1.2. En el denominador tenemos 2h, que sale de restar este 1 de xi más 1 y el 0 de xi menos 1. Y bueno, este menos 1 está más cerca del menos 0.91 y todavía estamos cometiendo un error del 9.6%, pero bueno, ya en orden es un error menor comparándolo con este par de aproximaciones. ¿Listo? No, pues no siempre las diferencias centradas nos van a dar la mejor aproximación, pero digamos que sí es una de las maneras más equilibradas de hallarlo, ya que por lo menos con las diferencias hacia adelante o las diferencias hacia atrás, estamos haciendo algo similar a lo que hacíamos en cálculo de la derivada por izquierda y derivada por derecha. Entonces estamos obviando una parte de la información y eso nos puede generar alejarnos un poco del valor exacto. Ahora miremos qué pasa si disminuimos este valor de h, es decir, el paso es más pequeño. Por lo tanto, cambian nuestros valores de xi menos 1, de xi más 1, y por supuesto de sus imágenes, f de xi menos 1, f de xi más 1. Pero la estructura de nuestras diferencias se mantiene. Entonces, para las diferencias hacia adelante, tendríamos este 0.6363 menos 0.925 dividido en h. H ahora es 0.25. ¿Sí? Esta es nuestra diferencia hacia adelante. Y nos da un valor aproximado de menos 1.155.
Fíjense cuánto disminuyó el error, casi que a la mitad comparado con el error de las diferencias hacia adelante para h igual a 0.5. Algo similar pasa con la diferencia hacia atrás. Entonces ahora tomamos este 0.925 menos 1.1 dividido en 0.25. ¿Sí? Eso nos da una aproximación de menos 0.7 con un error de 21.7%, que bueno, también es bastante menor comparado con el error que teníamos hace un momento del 39%. Si nos vamos ahora a las diferencias centradas, ¿sí? Entonces ya tenemos este 0.63 menos 1.1 dividido ahora en 2h, pero h es 0.25, entonces tenemos 0.5. La aproximación está mucho más cerca, ya tenemos menos 0.934, tanto que ya nuestro error está por debajo del 5%. En este caso es 2.4%, y seguramente para alguna aplicación esta aproximación podría ser lo suficientemente buena. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante de definir de pronto un paso más pequeño. Sin embargo, si comparamos los valores, por ejemplo, acá, de f de xy, f de xy menos 1 y f de xy más 1, con los valores que están acá, f de xy menos 1, f de xy más 1 y f de xy, vemos que estos requieren un número mayor de cifras de precisión. Por lo general, el uso de tantas cifras y de números tan cercanos, ustedes saben que nos puede generar errores de redondeo. Entonces, el hecho de mejorar h no debería ser la única estrategia para mejorar nuestra aproximación. Es una buena estrategia hacer un h más pequeño, pero por supuesto, nosotros nos encontramos con un límite que corresponde finalmente a los errores de redondeo. Bueno, acá estaba haciéndoles una explicación al grupo del día de ayer, donde les mostraba que para hacer el cálculo de una derivada de orden superior, nosotros podríamos utilizar de forma recursiva estas aproximaciones de la primera derivada. Sin embargo, pues requeriríamos de más puntos. ¿Listo? De otra manera, pues más adelante vamos a observar algunas fórmulas predefinidas para derivadas de segundo, tercero y cuarto orden. Para ello, nosotros podríamos, utilizar la misma definición que se utilizó para obtener las diferencias divididas a partir de la expansión en series de Taylor, que también nos sirve para generar fórmulas de alta exactitud. ¿Qué quiere decir qué quiero decir con esto de alta exactitud? Entonces, aquí nosotros habíamos utilizado simplemente dos términos, pero si utilizamos más términos de la serie de Taylor, podríamos encontrar expresiones como estas. Entonces, para la primera derivada, esta es la que conocíamos normalmente hacia adelante, pero aquí con un término adicional de la serie de Taylor, podemos estimar con mayor precisión esa primera derivada. Acá, pues fíjense, estamos necesitando un punto adicional, sin embargo. De la misma manera podemos estimar las diferencias para segunda derivada, ya sea de forma tradicional o de alta exactitud. Para tercera derivada, de igual manera, tradicional o alta exactitud. Y cuarta derivada. Esta cuarta derivada tenemos acá. Por supuesto, si necesitáramos una quinta derivada, podríamos hacerlo a partir de la serie de Taylor, como les dije, o como les estaba comentando hace un momento por encima, que es aplicar de forma recursiva el uso de estas derivadas de orden menor. Con las diferencias hacia atrás tenemos una aproximación similar.
Pues para la primera derivada, la que acabamos de ver, esta para alta exactitud. Lo mismo para las otras derivadas, la derivada tradicional y las de alta exactitud, normal, alta exactitud, normal, alta exactitud. Y con las diferencias centradas ocurre lo mismo, aunque en algunos casos se requiere de un punto adicional. En este caso, fíjense que para alta exactitud la primera derivada requería 3 puntos, pero con las diferencias centradas requerimos de 4 puntos. Lo mismo pues para las siguientes derivadas, como tal, de orden superior. Vamos a continuar entonces con nuestro ejemplo y vamos a utilizar una derivada de alta exactitud o una aproximación de alta exactitud para aproximar la primera derivada. Ya tenemos como referencia el h igual a 0.25, que parece un buen valor de h. Y entonces ahora vamos a ver qué pasa si utilizamos estas fórmulas de alta exactitud. Es decir, para la diferencia hacia adelante vamos a utilizar esta segunda, para la diferencia hacia atrás esta segunda, y para las diferencias centradas esta segunda de acá. Ahora pues por supuesto hay que estimar más puntos. Esta es pues digamos que la desventaja de utilizar una fórmula más compleja es que necesitamos más puntos. Sin embargo, si tenemos acceso a ellos, pues vale la pena hacerlo. Donde tenemos xy 0.5 se mantiene, xy menos 1, 0.25 y xy menos 2, ¿sí? Que es la que teníamos antes. Y xy más 1, 0.75, xy más 2, 1. Y por supuesto sus respectivas imágenes. Y para ello, pues entonces empezamos a aplicar las fórmulas de alta exactitud. Para la diferencia hacia adelante tenemos menos f de x y más 2, más 4f de x y más 1, menos 3f de x y dividido en 2h. Y eso es lo que encontramos aquí. ¿Sí? 0,2 corresponde a f de x2 menos f de x2. 4 veces 0.63 menos 3, 0.92, dividido en 2h, y eso nos da una aproximación de menos 0.8593. Error de 5.82%, ¿sí? Nosotros ya habíamos logrado reducir el error en las diferencias de hacia adelante apenas hasta 26%, entonces bueno, ya vemos que la alta exactitud nos está ayudando. En este caso utilizamos 3 puntos. xy más 2, xy más 1 y xy. Para la diferencia hacia atrás también vamos a utilizar 3 puntos, pero en este caso vamos a utilizar f de xy, f de xy menos 1 y f de xy menos 2. Con la misma estructura, bueno, con una estructura similar a la que vemos acá para las diferencias hacia adelante. Sí, aquí tenemos la ecuación como tal. Eso nos da una aproximación de menos 0.87 y el error menor al 5% de 3.77%. Con las diferencias centradas, ¿sí? Aquí estamos utilizando ahora 4 puntos. Aquí diferencia centrada 4 puntos. Sabemos que 4 puntos nos da hasta un polinomio de orden 3. Y utilizamos los puntos que son xy menos 2, xy menos 1, xy más 1 y xy más 2. Con su respectiva fórmula de aplicación dividida sobre 12h y nos encontramos con este valor, nos encontramos con el valor exacto en este punto.
Eso se debe precisamente a eso. Miremos cuál es la definición o cuál es la derivada exacta. Está definida a partir de un polinomio de orden 3. Por lo tanto, como nosotros utilizamos la serie de Taylor, con 4 puntos llegamos hasta un polinomio también de orden 3, lo cual nos da la aproximación exacta. Por eso acá encontramos un error relativo del 0%. Entonces, bueno, no siempre vamos a encontrarnos con funciones de este tipo que sean, digamos, un polinomio o que podamos aproximar la derivada exacta, pero sí es posible que aparezcan o que por lo menos con una fórmula de alta exactitud podemos reducir el error sustancialmente. En este caso, pues llegamos hasta la aproximación o hasta el valor exacto. Bien, entonces, no sé si hay alguna, si está claro o si hay alguna pregunta con respecto a lo que tiene que ver con diferenciación. Profe, pues no me queda claro si el valor de H, o sea, cuando yo aumento H, también, o sea, me mejora el error. No, en este caso es al contrario. Cuando H disminuye, es que se disminuye también el error. ¿Por qué? Es básicamente, nosotros tenemos acá algo similar, no es exactamente de esta forma, pero en la medida en que nosotros hacemos la aproximación así, si disminuimos H, H representa este paso. Entonces, al tomar un H más pequeño, nos estamos acercando más a la forma de la función. Por lo tanto, pues es menos probable que el error aumente, porque la función no va a permitir cambios tan abruptos dentro de un espacio tan pequeño, ¿sí? Entonces va a minimizar esos cambios abruptos y por lo tanto la aproximación estaría más cercana al valor exacto. Acá en el ejemplo tenemos que con dos H's diferentes, con dos valores diferentes de H, con H 0.5 fue con el que tuvimos un error más alto. Sin embargo, cuando hicimos la reducción de H a la mitad, que era 0.25, encontramos pues que el error empieza a disminuir. Aquí seguramente podríamos utilizar un H más pequeño aún, quizá de 0.1, y la aproximación también podría mejorar. ¿Sí? Sino que el problema o la dificultad utilizando valores más pequeños de H ya se empieza a manifestar es con los errores o con los cálculos que nosotros hacemos y que nos generan o que nos acarrean errores de redondeo. Por eso, pues, podemos utilizar formas alternativas donde tenemos más puntos que nos permiten hacer esas estimaciones y pues que por supuesto nos brindan mejor información del comportamiento de la función en los alrededores del punto de nuestro interés. Bien, entonces, si no hay más, continuamos con lo que tiene que ver con integración. Y para la integración, vamos a ver las fórmulas o las expresiones más comunes que corresponden a las fórmulas de integración de Newton Cotes. En este caso, lo que tenemos es
en lugar de integrar la función, ya sea conocida o no conocida, lo que vamos a hacer es integrar un polinomio de aproximación, ¿sí? Entonces, en lugar de tener la función, ya sea la función en fórmula o la función en datos, lo que nosotros hacemos es aproximar un polinomio y por supuesto, para nosotros es mucho más fácil tomar la integral de un polinomio. De hecho, ya nos la resuelven y por eso las denominamos fórmulas de integración. Y ya a partir de allí podemos hacer una estimación sencilla como calculando áreas. De hecho, el método que conocemos como el método de barras, que es el que vimos que hemos visto quizá desde que empezamos a analizar integrales, emplea un conjunto de polinomios de grado cero, o sea, constantes, y lo que hacemos con esas constantes es integrarlas, y esa integral pues corresponde finalmente a lo que nosotros llamábamos un área de esa barra, ¿sí? Entonces, la integral de una constante corresponde a una función lineal, y como estaba definida entre un intervalo, pues finalmente nosotros lo que hacíamos directamente era calcular un área a partir de la base por la altura. Pero por definición, podemos decir que esa aproximación es intercambiar la función por un polinomio de grado cero en el intervalo de nuestro interés. Ahora, si utilizamos un polinomio de orden 1, en lugar de esa barra, de esa barra, lo que vamos a formar es un trapecio. Entonces, de allí aparece esta primera regla, que pues por esto la llamamos la regla del trapecio, en donde aproximamos en ese intervalo la función como una línea recta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos acá nuestra función, tenemos acá nuestros límites de integración y aproximamos esta área a través de un trapecio que construimos con una línea recta entre los límites de nuestro segmento o de nuestro intervalo. El resultado, después de hacer la operación, es este valor, con I igual a B menos A, que multiplica a FA más FB sobre 2. Básicamente, la base más el promedio de las alturas de este trapecio que hemos formado. Entonces, finalmente seguimos hallando áreas, solo que ahora la figura ya no es una simple barra, sino que ahora la estamos aproximando de esta manera. Veámoslo con un ejemplo. De nuevo, un polinomio, en este caso el polinomio de orden 5, 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado, más 675x al cubo, menos 900x a la 4, más 400x a la 5. Desde 0 hasta 0.8. Y aquí nos dicen, pues, ya haciendo el cálculo o el valor analítico de la integral, el valor exacto es 1.640533. Entonces, con este valor como referencia, es con el que vamos a comparar nuestras estimaciones. ¿Listo? Entonces, ya vimos que esta integral la vamos a aproximar como el área de un trapecio que está determinada por B menos A, que incluso lo podemos denominar también H, lo vamos a ver más adelante, en este caso es 0.8, por el promedio de las alturas. Estas alturas son f de 0 y f de 0.8, es decir, en los límites de la integral. Esto nos da un valor de 0.1728, que comparado con el valor exacto, el valor real, la diferencia es muy alta. De hecho, nuestro error relativo corresponde casi al 90%. Esto se debe a la forma de la función dentro de este intervalo. Pareciera que el intervalo es demasiado grande para estimarlo con un solo trapecio, ¿sí? De hecho, ni siquiera parece un trapecio, parece que fuera una barra también, un rectángulo. Y estamos estimando solo esta área
dejando de tomar en cuenta todo esto o toda esta región que es la que nos representa un error tan grande. Por supuesto, así como para la derivada nosotros disminuíamos el h, acá también podemos disminuir el h, lo que nos correspondería a tomar más de un intervalo o más de un segmento. Entonces, en este caso no tomaríamos desde 0 a 0.8, sino que podríamos tomar diferentes espacios dentro de este gran intervalo y en cada segmento aplicar la misma regla del trapecio. Esto es lo que denominamos la regla del trapecio de aplicación múltiple. Entonces, el intervalo que tenemos originalmente, donde queremos hallar la integral, simplemente lo dividimos en varios segmentos y a cada uno de ellos le aplicamos el método, ¿sí? Luego sumamos todas las áreas de aproximación y con eso pues tendríamos nuestra estimación del valor de la integral. Para ello pues necesitamos por supuesto más de 2 puntos, en este caso necesitaríamos n puntos para definir n-1 segmentos, ¿sí? Entonces ya con un punto adicional, es decir con 3 puntos, tendríamos 2 segmentos. Si quisiéramos tener más segmentos, es decir, recortar o tomar espacios, áreas más pequeñas, pues necesitaríamos más puntos. Siempre que nosotros podamos estimarlos, pues es una buena alternativa. Aquí quedaría por lo menos esa misma curva estimada con 5 puntos. Tendríamos 4 intervalos. Tenemos, fíjense que acá tenemos un primer trapecio, luego un segundo trapecio, un tercero y un cuarto trapecio, del cual podemos estimar el valor, luego sumar las áreas y, bueno, obviamente vamos a cometer un error, pero ya tenemos un error mucho menor comparado con el que habíamos tenido inicialmente cuando teníamos solo estos dos valores extremos. Acá, pues está ya cómo sería la solución de esa regla del trapecio de aplicación múltiple. Entonces, fíjense que hemos dividido en subintervalos desde x1 hasta xn. Entonces, acá, para cada intervalo aplicaríamos la regla del trapecio. ¿Sí? Aquí tenemos la estructura de esa regla del trapecio. Y acá agruparíamos términos y teníamos el valor de la integral que corresponde a ese segmento o a ese intervalo dividido en segmentos. H medios, factor de f de x1 más f de xn, y las otras aparecen dos veces, f de x2, f de x3, hasta f de n-1. Continuando con el mismo ejemplo, en este caso vamos a tomar 3 puntos que corresponderían a 2 intervalos. Si tenemos 3 puntos, esos 3 puntos serían los dos extremos y el de la mitad. Entonces tenemos f de 0, f de 0.4 y f de 0.8, que son estos valores que están acá. Y nos damos cuenta que el tamaño ahora de h, o de los intervalos, de los segmentos, va a ser de 0.4. ¿Listo? Entonces de esa forma tenemos la definición h medios por f de x1 más 2 veces por la sumatoria de los nodos interiores, que solamente tenemos uno, más el nodo exterior final, que es f de x2 de x3 en este caso, 0.232. La aproximación, bueno, mejora, por supuesto. Sería mejor si tomáramos más intervalos, pero nada más con el hecho de agregar un punto intermedio, hemos reducido el error en menos de la mitad. A menos de la mitad del que teníamos, casi del 90%, ahora tenemos alrededor del 35%. Por supuesto, pues fíjense que esta curva no es tan
tan suave como para tomar intervalos tan grandes, ¿sí? Entonces, tomar esos dos intervalos es como tomar desde x1 hasta x3, que están acá, y desde x3 hasta x5. Todavía dejamos de estimar un área bastante grande. Por eso nos da un error pues tan alto. Sin embargo, como vemos en la gráfica, si tomamos más puntos, podemos hacer una mejor estimación. Por supuesto, tenemos nuestros algoritmos aquí ya definidos para revisar esa regla del trapecio, ya sea la regla directa o la de aplicación múltiple. Entonces, para que ustedes lo puedan ir revisando e implementando. Además, pues, no aumentar el número de intervalos, pues no es la única manera. Podríamos además obtener una estimación de mayor exactitud si incrementamos el valor del polinomio que utilizamos para aproximar en cada intervalo. Entonces recuerden que para barras teníamos polinomios de orden 0, aquí tenemos polinomios de orden 1, pero si seguimos aumentando el orden de estos polinomios, también podríamos obtener mejores aproximaciones de la integral. Estas de aquí en adelante las vamos a conocer como reglas de Simpson. Y tenemos dos reglas en particular. La primera es la regla de 1/3, que resulta de aplicar o de utilizar una aproximación de orden 2 para estimar o para aproximar la función. Y finalmente esta es la que integramos. Al resolverla, aquí necesitamos 3 puntos. Vamos a obtener esta expresión, h tercios, de hecho de aquí viene el nombre de 1/3 de h, f de x1 más 4f de x2 más f de x3. Por supuesto, ustedes pueden verificar estas ecuaciones. Y h, pues corresponde, en este caso, al valor original de b menos a dividido entre 2. ¿Por qué? Porque estamos tomando acá 3 puntos y esta integral nos da el área de 2 segmentos. ¿Sí? Para eso tenemos acá los 3 puntos y x3 menos x1 sobre 2 es lo que nos corresponde a h. También lo podríamos estimar como x2 menos x1 o x3 menos x2. Es decir, el espacio entre los puntos que tenemos. Si miramos ahora el mismo ejemplo ahora con esta regla, fíjense que tenemos los mismos puntos que teníamos hace un rato, pero vamos a hacer una sola estimación. Porque vamos a estimar con estos 3 puntos un polinomio de orden 2 y luego la integral de ese polinomio de orden 2. Aquí ya la tomamos a partir de la fórmula que tenemos predefinida, h, que es el espacio entre dos puntos, 0.4 dividido entre 3, que multiplica a f de x1 más 4f de x2 más f de x3 y nos da una aproximación de 1.36. Nos estamos acercando en valor, ya tenemos un error de 16.6%, apenas aplicando la regla de Simpson con estos 3 puntos. Por supuesto que también podemos aumentar el número de puntos, ¿sí? De la misma manera que lo habíamos hecho con la regla del trapecio. Entonces, en este caso, haríamos lo mismo. Para cada segmento o para cada pareja de segmentos, tomaríamos la aproximación de la regla de Simpson y al sumarla tendríamos toda esta expresión, ¿sí? Entonces tenemos para cada intervalo la regla aplicada, h tercios por f de x1 más 4f de x2 más f de x3, luego más h tercios f de x3 más 4f de x4 más f de x5 y así sucesivamente. Y en forma compacta podríamos definirla de esta manera. H tercios f de x1 más 4 veces la suma de los términos de los puntos pares más 2 veces la suma de los puntos impares
más f de xn, ¿sí? Fíjense acá una cosa. Los extremos solo aparecen una vez, por eso acá aparece fx1 y fxn solitos. El punto par fx2 aparece una sola vez, pero multiplicado por 4. Luego aparece fx4 multiplicado por 4. Si tomamos el siguiente, aparecerá fx6 multiplicado por 4. De allí que esta sumatoria de acá sea 4 veces la suma de los términos pares. Y los impares aparecen 2 veces. fx3 y aquí vuelve a aparecer fx3. fx5 y en la siguiente empezaríamos a partir de fx5. De allí es que se construye esta fórmula compacta. Y una cosa particular de esta regla de aplicación múltiple es que solo se puede aplicar con un número par de segmentos que nos implica un número impar de puntos. Esto es, teníamos 3 puntos para la aproximación inicial, eso nos genera 2 segmentos. Si queremos hacer otra aplicación, necesitamos 2 puntos más para generar los otros 2 segmentos, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esta regla de Simpson de un tercio, solo la podemos aplicar así como está, para un número impar de puntos que nos generen un número par de segmentos. Para eso, pues aquí vamos a mirar nuestro ejemplo, en el que vamos a tomar 5 puntos que nos generan 4 segmentos. Y eso nos va a generar 2 valores, uno para los primeros 2 segmentos y otro para los otros 2 segmentos. Los 5 puntos estarían acá. El tamaño de h, pues por supuesto, se hace más pequeño en la medida en que yo aumento el número de intervalos. F de 0, F de 0.2, F de 0.4, F de 0.6, F de 0.8. Y al aplicar la fórmula exacta, tengo h sobre 3, los valores en los extremos, que son f de 0 y f de x, f de x1 y f de x5. Acá tendría los números impares, que son f de x3, perdón, los pares, f de x2 y f de x4. Y acá el impar, f de x3. Operando, ya la operación, ya el resultado está mucho más cercano del valor exacto y el error pues es apenas del 1.04%. La otra regla de Simpson es cuando nosotros utilizamos un polinomio de interpolación, pero ahora de tercer grado, ¿sí? Entonces en lugar de integrar la función, ya no vamos a integrar un polinomio de grado 0, 1 o 2, sino de grado 3. Necesitamos ahora 4 puntos. Y el resultado se expresa de esta manera. 3h sobre 8, por eso el nombre de 3 octavos. fx1, fx4, que son los extremos, siguen apareciendo solitos. Y los otros aparecen 3 veces cada uno. 3 veces fx2, 3 veces fx3. Si miramos de nuevo el ejemplo, el mismo ejemplo, aquí utilizamos 4 puntos que nos generan 3 intervalos. ¿Sí? Estos mismos 4 puntos de acá. Al aplicar la fórmula, ¿sí? Bueno, con una sola estimación ya tenemos un error de 7%. Para aplicarla de forma múltiple, necesitaríamos entonces más puntos, ¿sí? Necesitaríamos, si aquí solo funciona para un número par de segmentos, que generarían un número impar de puntos, en este caso, la regla de 3 octavos solo nos funcionaría para segmentos múltiplos de 3. Entonces, tendríamos 3 segmentos, nos genera 4 puntos. O bueno, al revés, 4 puntos que nos generen 3 segmentos.
7 puntos que nos generen 6 segmentos, 10 puntos que nos generen 9 segmentos, y así sucesivamente aplicando la regla de Simpson de 3/8 de forma múltiple. Sin embargo, lo que se hace no es aplicar una de las dos, sino aplicar estas dos reglas de forma simultánea. Y esto, digamos que con el respectivo análisis, nos puede servir para hacer la interpolación, perdón, para hacer la integración numérica de diferentes, bueno, de diferentes funciones, ya sea con un número par o un número impar de puntos. En este caso del ejemplo lo vamos a ver con 6 puntos, en donde no podemos aplicar directamente la regla de 3/8 solamente, ni la regla de 1/3, porque aquí nos genera 5 intervalos y nosotros esperamos o un número par o un número múltiplo de 3. Pero si las aplicamos de forma conjunta, tendríamos algo así. Con esos 6 puntos tenemos fx1, fx2, fx3, fx4, fx5 y fx6. Para los dos primeros intervalos utilizamos la regla de Simpson de 1/3. ¿Sí? Entonces, esos dos primeros intervalos los generamos con estos 3 primeros puntos. Por eso aquí aparecen 0.2, 4 veces 1.29 y 1.74. Eso nos da una primera aproximación. Nos quedan 3 segmentos en los cuales podemos aplicar la regla de Simpson de 3/8. Esos 3 segmentos se generan con estos 4 puntos. Desde 0.32 hasta 0.48, desde 0.48 hasta 0.64, desde 0.64 hasta 0.8. Y por eso acá tenemos esta expresión con la regla de 3/8, los extremos solitos, los otros dos multiplicados por 3, nos da un valor, luego lo sumamos los dos valores intermedios y eso nos da en total 1.6450, ¿sí? Muy cerquita ya del valor exacto, con un error de 0.28%. Entonces, aplicar estas dos reglas en conjunto nos permiten hacer la integración independientemente del número de puntos o de intervalos que se genere. Para terminar, entonces aquí tenemos los algoritmos computacionales, el de la regla de Simpson de 1/3 sencilla, que es básicamente aplicar la fórmula, a la regla de Simpson de aplicación múltiple. Entonces vamos a ir aplicando la fórmula, pero agregándola dentro de una sumatoria. La regla de Simpson de 3/8, igual, simplemente aplicar la fórmula. Y aquí es el algoritmo para aplicar la regla de Simpson con n par o impar. Es decir, independientemente del número de puntos, nosotros podemos aplicar en determinadas situaciones alguna de las dos. Alguna de las dos no, las dos en conjunto. Incluso con esta función, en el caso de que tengamos solo 2 puntos, se aplica directamente la regla del trapecio, que fue la primera que vimos para la integración. Acá pues verificamos las condiciones, si tenemos un número par de puntos o si de pronto todavía tenemos un número mayor, un número impar mayor que 1, que debería debería poderse aplicar la regla de Simpson de 1/3. Bien, sé que fue aquí un poco como accidentado y a las carreras, no sé qué preguntas tienen con respecto a esta última parte.
Pues no sé, profe, es que sí, pues son bastantes cositas. Entonces, como que uno tendría que entrar a mirarlas para ir preguntándole. Sí, claro, digamos que así pues es natural que todavía no surjan muchas preguntas porque uno en teoría parece que entiende la idea y que lo que necesita es pues practicar, ¿no? En ese Sí, sentido, pues, exacto. y por eso ya les habilité en Classroom. Está ya activo el espacio del taller, del primer taller de este módulo, para que lo puedan ir revisando. Entonces, aquí mientras esto carga. ¿Sí? Entonces, este primer taller tiene, pues, por supuesto, las dos partes que hemos visto, que son integración y derivación, o bueno, diferenciación. Y aquí, pues, lo que tenemos son ejercicios, practicar. Aquí, pues, se ve un poco extenso, pero es porque hay que aplicar varias estrategias. Entonces, en el caso de las derivadas, dice, tome la aproximación hacia adelante, hacia atrás y con diferencias centradas. En el caso de las integrales, aplique la del trapecio, la de Simpson de 1/3 y la de Simpson de 3/8 en algunas situaciones. Pero bueno, entonces eso es para que ustedes también puedan ir trabajando en ellas, ¿sí? Para eso también vamos a tener el día jueves, perdón, el día viernes el espacio para trabajar en el taller. Y bueno, ahí esperaría que aparezcan más preguntas, por supuesto. Digamos que en resumen, ¿sí? Pues tal vez me salté algunas partes de demostraciones de dónde salen estas ecuaciones, estas fórmulas, pero pues es porque básicamente no nos aportan ahora mucho. Eh, Ustedes si quieren pues también lo pueden analizar, por supuesto. En la bibliografía también pueden encontrar o en cualquier otro material de consulta, pueden verificar eh, si aplican, por ejemplo, aquí esta regla que implica integrar un polinomio de orden 2. Bueno, en este caso serían varios polinomios de orden 2. ¿Bajo qué circunstancias y cómo hallar estas expresiones de acá, que son las que finalmente yo estoy aplicando en los ejemplos y que son las que finalmente estoy tomando para la elaboración de estos algoritmos o de estos pseudocódigos? Y precisamente el hecho de que yo pueda en general, por lo menos acá en estas reglas de Simpson, integrar un polinomio y obtener un valor exacto definido ya en general, es lo que las convierte en reglas, ¿sí? De la misma manera que acá con la regla del trapecio, un polinomio lineal y evaluado ya en estos límites, me genera una expresión particular que es la que que nos entrega como tal el nombre de la regla del trapecio, ¿sí? Entonces, básicamente, estos pasos intermedios entre la integral del polinomio, ya sea de orden 0, 1, 2 o 3, son los que pues, he decidido no presentarles esta vez porque, primero, pues porque de hacerlo de esta forma es bastante complicado. Segundo, porque realmente pues
no nos ayuda mucho conocerlas, solamente como para entender un poco, ¿sí? Pero sí nos da, pues, la idea de dónde salen esas fórmulas. Y luego, pues, finalmente lo que hacemos nosotros en los algoritmos es aplicarlas. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. También con respecto al Classroom, ¿sí? En estos días pues estuve actualizándoles una de las actividades de las que no he revisado, que es uno de los informes del módulo 3. Solamente aparece por ahora la calificación en Classroom, entonces si pueden revisarlo. Los que no lo han hecho, algunos ya me hicieron realimentación de eso, entonces si lo pueden hacer para poder definir esa nota, ¿sí? ¿Cómo, profe? Qué pena. Esta actividad, creo que está por acá, creo que es este informe de solución de ecuaciones, que es la que revisé en estos días. Creo que anoche fue que les habilité que les envié la calificación. Entonces, de pronto algunos no han podido revisar. Y pues algunos que ya revisaron, pues me comentaron. Ya pues hemos ido haciendo realimentación. Y bueno, entonces eso espero también ponerme al día con las otras actividades para que ustedes puedan ir conociendo sus calificaciones. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, en ese sentido, si no hay más preguntas, yo creo que dejamos ahí para que ustedes puedan revisar con más detalle tanto la presentación como el taller, para que lo puedan ir analizando en sus equipos de trabajo o de forma individual. Y el viernes pues ya sería el espacio para ir trabajando en ellos. Obviamente allí también pueden hacerme las preguntas que correspondan y pues ahí van a ir surgiendo las dudas que yo esperaría que aparezcan en la medida en que vayan aplicando los métodos que hemos visto. ¿Está bien? Sí, señor. Listo, bro. Bien, muchachos. Entonces, no siendo más, los dejamos ahí por hoy. Nos veríamos el día viernes. ¿Listo? Hasta luego. Bueno, profe, buen día. Vale, buen día para todos también. Saludos.